Y vamos a empezar con el tema 1, como dijimos en la clase anterior. El tema 2, diré, ya empezamos el tema 1 ya lo hicimos. O sea, ¿lo están viendo todo? ¿Se ve bien? Sí, porque eso es lo importante. Bueno, el tema 2 es estudio del equilibrio interno en barras isostáticas. ¿Ya? Generalmente este tema los otros docentes de la materia no lo dan, pero el problema es que llegamos a mecánica de los materiales y es un tema importante al principio. Y como ustedes se han saltado de este tema a vigas, porque lo que hacen normalmente la gente, los docentes, el programa de la docencia que está en la U, se saltan a vigas, empiezan con vigas, después hacen pórtico y después hacen reticulado. La idea mía, más que todo, es empezar por los elementos sencillos e ir complicándolos, ¿no? No primero enseñarles lo complicado que cuesta enseñarles y después ir para abajo, ¿no? Entonces, y este tema es básico para los que pasan mecánica, ¿no? Entonces, por eso es la importancia y por eso es que lo doy, aunque parte de esto en el programa no lo ponen, lo dan como si ustedes tuvieran que aprenderlo nomás. Entonces, prefiero yo agarrar y comenzar a que empecemos desde el principio y ir aumentando la complejidad del elemento, de la estructura que vamos a utilizar. Entonces, lo primero que hacemos es comenzar con la cosa más sencilla. Bueno, como la unidad 2 es estudio del equilibrio interno en barras isostáticas. Los objetivos es aprender a determinar y representar las fuerzas normales internas simples de equilibrio capaces de transmitir cualquier sección transversal de barra en sistema isostático sometido a carga externa, ¿no? El segundo objetivo es aprender a determinar y representar la fuerza de momento torsor interna, simple también, capaces de transmitir cualquier sección transversal de barra. Y debería haber un tercer punto, que es aprender a determinar la fuerza cortante, que también se lo ocupa en mecánica 1 y no lo damos. Y yo creo que para el otro semestre, así que para el otro semestre lo voy a meter lo voy a ampliar eso, porque es necesario, son temas que usted medio medio, y este tema después sirve hasta para metálica, sirve, pues, ¿no? Si ese es el problema. O sea, para metálica, para madera, sirve el tema del cortante, ¿no? Y no se lo dan, por ejemplo, ¿no? Pero yo le aumenté los normales, aumenté el torsor y debería haber aumentado el cortante, que el cortante se lo vuelve a ver bien en madera y metálica, se lo vuelve bien el tema del cortante, pero se supone que cuando uno llega a madera y metálica ya lo único, uno debería saber todo, lo único que quería hacer es poner, conocer qué tipo de maderas tenemos y qué tensiones tienen y cómo se deforman y todo lo referido a madera, pero en cálculo ya haríamos saber hacerlo, igual en metálica, ¿no? Entonces, bueno, pero no es así, uno lo aprende, generalmente ese tema lo aprende en metálica, ¿no? O en madera. Bueno, introducción, entonces nosotros vamos a estudiar elementos simples de barra o cable, fuerzas internas normales simples, armadura o cercha, fuerzas internas normales simples, y elementos de árbol de fuerza interna de momentos torsores simples, debería decir cortante, bueno, elementos uniones, ¿no? De fuerzas internas de cortante simple, debería decir. Eso debería decir, pero bueno, no lo estamos viendo, entonces no se lo menciono. Lo que el título es importante, equilibrio interno. Ustedes hasta este momento, como les decía
en la clase anterior, estudiaron cómo se equilibraba externamente el cuerpo. Ahora lo que me interesa es qué pasa con el equilibrio interno. Entonces veamos el elemento, veamos 2, 3 elementos de barra o cables normales simples, ¿no? Aquí vamos a ver las cargas puntuales, primero, de un elemento, lo más sencillo, una columnita que suponemos que no hace pandeo, ¿no? Porque si no tuviera momento, pues no hace pandeo, con sección correcta, donde lo único que se le es aplicarle una carga, ¿no? Puede ser así, puede ser 2 cargas, o 2 tipos de secciones, 3 tipos de secciones, o 3 cargas. Pero son cargas puntuales axiales, ¿no? Y lo que queremos es saber es qué respuesta tienen las secciones respecto a las cargas axiales, ¿no? Entonces, bueno, después vamos a ver las cargas uniformemente distribuidas axiales, son las cargas por peso propio. Después vamos a ver las cargas puntuales en los nudos y cómo estas cargas puntuales se transfieren a las secciones de las barras. Después vamos a ver las cargas ya están en las barras rígidas y transfieren a elementos que solo soportan normales en la barra, ¿no? Bueno, esos son los 4 tipos de elementos que vamos a estudiar sometidos a normales barras simples, ¿no? Su solución viene dada en esta, como siempre, viene dada como es isostática, nosotros solo con la sumatoria, con las ecuaciones que nos brinda la estática de equilibrio, son que resolvemos, que sumatorias verticales, horizontales y momentos, ¿no? La simbología que vamos a tener nosotros de aquí para adelante, cuando las fuerzas salgan de las barras, es tracción, porque lo estoy estirando, se llama tracción, sea la pose que sea, siempre que las fuerzas salgan de las barras o de los elementos, es tracción. Cuando ingresan al elemento la fuerza, lo estamos apretando, entonces va a ser compresión. Y el signo generalmente de compresión cuando diagramo es negativo y cuando diagramo el signo de la tracción es positiva, ¿no? El ejemplo 1, tenemos un elemento sencillo que tiene una carga puntual y lo primero que tenemos que hacer, nosotros tenemos un elemento de 4000 y si hacemos, está como empotrado, pero solo transmite fuerzas normales este elemento, entonces no tiene momentos ni horizontales, entonces solo tiene verticales. Si nosotros hacemos sumatoria de verticales, seguramente me va a dar el mismo valor. Y dando la reacción de este elemento, lo más sencillo posible, ¿no? Entonces, pero a mí lo que me interesa saber es qué sucedió dentro de este elemento, cómo reaccionó las distintas secciones de este elemento, para poder 4000 llegar acá, porque la finalidad, como vimos en la clase anterior, es transportar carga. ¿Cómo hago de una parte llegar a otra? Eso es lo que me interesa. Y los elementos, cómo trabajan internamente para que pueda llegar a esta carga. Eso es lo que me interesa calcular a mí, ¿ya? Entonces, si yo corto, ustedes aprendieron Richter, se tiene que reemplazar, en este caso, por una sola fuerza, porque mi sección solo es capaz de soportar fuerzas normales. No es esa sección, por eso se llama elemento de barra, solo normales. O sea, no es capaz de soportar momentos ni horizontales, entonces solo soporta normales. Entonces, si yo corto, para que internamente la sección 1,1, para que esta sección esté en equilibrio, también tiene que valer 4000. Si vuelvo a cortar en 2, tiene que valer 4000. Y seguramente si vale 4000 en las n secciones que puedo cortar, va a llegar
al apoyo los 4000, porque mi sistema tiene que estar en equilibrio. Si no, si mi sistema no estuviera en equilibrio, este elemento, esta fuerza fuera mayor que la reacción internamente, estaría viajando, ¿no? Estaría moviéndose. O sea, entonces, necesariamente las fuerzas tienen que ser iguales, ¿no? Entonces, yo tengo que representar este equilibrio interno. Se representa mediante un diagrama. En este caso, nosotros a la izquierda ponemos los negativos y a la derecha ponemos los positivos. Como es compresión, es 4000 al inicio y en toda su trayectoria siempre va a ser 4000. Y esta es la representación del equilibrio interno de esta barra. Y esta barra, lo que es importante saber, que yo la tengo que suponer, es una barra rígida, indeformable. Por eso es que puede transmitir carga de esa forma. Ya es una barra rígida, indeformable. Entonces, mi primer ejercicio es este diagrama 4000. Ejemplo 2. Ya tenemos la misma barra, pero ya tengo unas barras con distintas secciones y con distintas fuerzas. En isostática no me interesa casi la dimensión de la sección, porque yo ya de entrada supongo que es una barra rígida e indeformable. Entonces, la dimensión de la sección no me interesa. Sé que la fuerza tiene que pasar siempre y tiene que aguantar. Lo primero que tengo que calcular siempre es el equilibrio externo. Entonces, si hacemos sumatoria de verticales, tengo 3000 para abajo, 2000 para abajo y 9000 para arriba. Entonces me da BD 4000. Si está saliendo para afuera, yo ya sé que aquí es tracción en esta parte de acá. Eso de entrada, ¿no? Y las fuerzas que están entrando son compresión, ¿no? Pero quiero también determinar el equilibrio en todas las secciones. Yo quiero determinar el equilibrio en todas las secciones. Entonces, lo que hago es lo mismo. En este caso, uno lo hace directo, pero como es el primer ejercicio, lo volvemos a hacer de la misma forma. Tengo 3000 acá, corto en 1 a 1 y tiene que equilibrar 3000. Vamos a ver. Corto 2, 2, ¿no? Que está mal. Aquí falta una fuerza, ¿no? Aquí me falta esta fuerza que no está. Aquí, se movió. No importa. Ya, aquí hay una fuerza. Bueno, ahí está la fuerza que se perdió. Bueno, que vale 2000. Entonces yo corto en 2, 2. Está aquí lo que estoy cortando en 2, 2. Y tengo que volver a hacer el equilibrio. Aquí de vuelta tiene que haber la fuerza. Esta fuercita. Tiene que haber esa fuerza que está aplicada.
en la sección B, ¿no? Entonces, haciendo el equilibrio interno, tengo 3.000 más 2.000 es 5.000 y es compresión porque está entrando. Hago lo mismo para la sección 3. Cada vez que varíe la fuerza, yo voy a hacer una sección. Entonces, hago la sección 3 y ya tengo 3.000 más 2.000 son 5.000, menos si quieren 9.000 o menos 3.000, menos 2.000 más 9.000 me da 4.000. Entonces tengo que dibujar mi diagrama y lo que hago es representar lo que he calculado, ¿no? Las fuerzas internas, ¿no? Entonces la primera fuerza va a ser 3.000 hasta el punto B, hasta la sección B, 3.000 compresión. Después de la sección B a la sección C va a ser 5.000 negativo. Y de la sección C a la sección D ya va a ser 4.000 positivo, ¿no? Y este diagrama me representa el diagrama de equilibrio interno de cualquier sección. Yo donde corte voy a saber qué valor está concentrada en esa sección o esa fuerza. O sea, qué fuerza interna está produciéndose en cualquier sección de mi elemento. Es lo más sencillo. Bueno, pero también la barra no solo tienen, o sea, no solo tienen carga puntuales, sino que externas, sino también a veces no siempre tienen carga debido a peso propio. Esta carga de peso propio se representa como una carga distribuida a los lados, ¿ya? Y bueno, como es peso propio, en este caso el peso kilogramo metro cúbico, el peso específico, el gamma es 8.000 y el área, en la sección AA es de 1 metro y su longitud de la barra es 2 metros, ¿no? Entonces, el peso de toda la barra esta, si yo hago sumatoria de fuerzas verticales, si hago sumatoria de fuerzas verticales, la Q va a valer el peso de cualquier elemento es gamma, peso específico por volumen. Pero, y esto es igual a gamma, como es un paralelepípedo, es A por L. Entonces, gamma por A es Q, ya es la representación de Q, y el L es la longitud que me va a hacer la variación. Entonces, lo primero que calculo es cuánto vale mi Q. Mi Q, en este caso, que es gamma por A, vale 8.000 kilogramos sobre metro. Entonces, si hago el equilibrio, yo sé que vale 8.000, entonces voy a hacer el equilibrio, voy a hacer menos Q porque es compresión, no podemos decir que es compresión, por L, que su longitud es 2 metros. Tiene que ser más BA, que es la reacción, me va a dar igual a 16.000, ¿no? Que es la reacción, ¿no? En la parte superior, si yo cortara, yo sé que no hay volumen, entonces va a ser 0. Y en la parte inferior que yo corto va a ser Q por L, va a ser 16.000 kilos. Entonces mi diagrama ya es triangular, por si acaso. Esa es la representación del equilibrio del peso propio. Cuando yo corto en cualquier sección, siempre va a ser N1 va a ser Q por L1, le he puesto, ¿no? Por la longitud. Si corto acá, va a ser Q por L2, y así sucesivamente siempre va a ser lineal, ¿no? O LY por haber puesto. Entonces, estas son las fuerzas normales externas, este es el equilibrio interno, y este es el diagrama del equilibrio, la representación de los equilibrios internos. Bueno, podemos ver tercer ejercicio, donde aquí donde salió la fuerza. A ver, vamos a buscar uno que saque la fuerza.
Bueno, aquí sale la fuerza. Bueno, esto hicimos el, el ejemplo 2. Ya tenemos la sección no me importa porque en función de la sección voy a tener, y el peso específico, voy a tener la carga que está funcionando en cada uno de los dos elementos. Y lo mismo me piden, pillar los equilibrios diagramales y pillar los equilibrios internos, ¿no? Entonces lo que hago es pillar Q1 primero y pillar Q2. Entonces, haciendo sumatoria de verticales, igual como lo han hecho en toda, pillan la reacción externa, ¿no? Después, haciendo un corte ante 5 que empiece B, yo puedo pillar que el equilibrio externo, que aquí lo hago por L1, va a ser 1130. Y de B a C va a ser el 1130 que esta me va a producir una fuerza acá, más la carga que va a influenciar acá, por eso NB más Q por el, que da 15.000, ¿no? Entonces mi diagrama, aquí es 0, aquí es 1000 y aquí va a ser 15.000, ¿no? Es sencillo, no tiene mayor problema. O sea, no se olviden que esta carga de arriba tiene que ser transmitida al elemento de acá, por eso aparece acá la carga, ¿no? Y por eso es 15.000 acá, los mismos 1000, y tengo que sumarle el otro peso, ¿no? Igual que estar alzando una bolsa de cemento en mi cabeza, tengo que sumarle la bolsa de cemento para pesarme todo, ¿no? Completo, ¿no? Aquí hay otro ejercicio donde ya hay una combinación de cargas puntuales con peso propio, ¿no? Hay una combinación de cargas puntuales con peso propio. Entonces tengo una P1 que es tracción, otra P2 que es tracción y las cargas por peso propio que son compresión. Lo mismo hago, Q1, Q2, hago equilibrio y influye en las P y hallo BD, ¿no? Y voy uno por uno, primero voy cortando el elemento 1, que aquí está la carga puntual 3000, que es esa, más el peso propio, obtengo que es tracción ese elemento. Y después el otro, esta carga NB, fíjense que si está el sentido es tracción saliendo, cuando corto cambia el sentido porque tiene que seguir siendo tracción y vale lo mismo, ¿no? Entonces, menos el peso propio, tengo un N superior que son 6000. Entonces, tengo los 6000, tengo la carga de, ¿dónde estoy? Estoy acá en medio, ¿no? Tengo la carga de P2, y tengo la NC inicial que era 1700, ¿no? Entonces tengo las tres cargas. Haciendo más la carga de este tramito chico, ¿no? De este tramito chico, peso propio del tramo chico, encuentro la ND que tiene que darme lo mismo que me dio acá, ¿no? Diagramando va a quedar, primero tengo la de 3000, después disminuye por el peso propio de esto, después sigue disminuyendo, aquí esta carga me influye, por eso viene para acá, y después viene y cierra, ¿no? Y este ya es mi diagrama, ya se complicó un poco, pero es lo mismo, al final es sumar cargas verticales, no tiene nada raro y siempre va a haber salto donde existan estas cargas, ¿no? Bueno, pero sigamos, como les decía, vamos a seguir complicando. Ustedes cuando hacían este sistema, generalmente lo que hallaban eran las reacciones, ¿no? Pero ahora me interesa hallar qué fuerza están trabajando en las barras. Entonces el método más común que hay es el que nos enseñó Richter, que es cortar las barras. Al cortar las barras, como yo sé que solo transfieren normales, al cortar la barra tengo que reemplazar esas barras para que haya equilibrio
tengo que reemplazar por fuerzas normales. Pueden tener cualquier sentido las fuerzas normales. Si sale la fuerza, lo han visto, si sale negativo quiere decir que es contrario al sentido que he elegido nada más. En este caso, yo generalmente siempre opto por poner tracción, porque yo sí sé, o sea, cuando está saliendo la fuerza es tracción y cuando está entrando es compresión. Yo pongo tracción porque cuando sale negativo quiere decir automáticamente que es compresión. Generalmente hago eso, pero si le ponen el signo, el sentido contrario, no pasa nada. O sea, le va a dar positivo y va a querer decir que lo que eligieron, el sentido que eligieron compresión era correcto, nada más. Entonces, yo supongo, mi supuesto es tracción, ¿no? En este caso, tracción me va a dar la N a B con sumatoria de verticales. Cuando hago sumatoria de verticales, me da negativo esta barra, lo que quiere decir que el sentido adoptado, asumido por esta carga, no es correcto. Por eso lo soluciono y le pongo negativo, que es compresión. Entonces, la barra NAB es tracción y la barra BC es compresión, ¿no? Y vale 10.000 y vale 8.000, ¿no? O sea, siempre donde corto reemplazo por fuerza. Ese principio tienen que acordarse ustedes. O sea, y los signos vienen dados por vienen los sentidos que elijo siempre son positivos. Si da negativo al que elija, es contrario a lo que he elegido. Yo elegí aquí que los dos eran tracción y me dio el negativo que es compresión. Entonces quiere decir que yo tengo que cambiar el sentido, que este sentido no era correcto y el correcto es contrario y es compresión. No tiene mayor dificultad. Pero se sigue complicando. Ahora ya tenemos un sistema esta es una barra rígida que no nos interesa calcularla, podríamos haberla calculado si le enseño viga, pero todavía no lo enseño. Y me interesa calcular las barras, qué fuerzas internas están trabajando en las barras elásticas. Y podría haber calculado qué fuerza interna está trabajando, que lo calculo que la vertical en este apoyo, que es un perno, ¿no? En sí, es un apoyo donde esta barra está sostenida por esta rótula, un apoyo fijo, y aquí un punto. ¿Por qué es un apoyo fijo? Yo si le saco estas dos barras elásticas, esta barra puede girar, solinga puede girar, ¿no? O sea, si yo agarro y le saco. O sea, si yo lo dejaría, mi sistema, ¿no? Aquí la rótula y aquí el sistema, si yo lo dejaría y aquí tengo una fuerza y aquí tengo otra fuerza, ¿no? Y esto es una rótula acá. Y esto es una rótula acá. Y es una rótula. Ahí es una rótula. Entonces, esto debido a esta fuerza, esto podría girar así, ¿no? Por eso es un apoyo fijo, ¿no? Es distinto acá. Si yo le saco la rótula y lo cuelgo con dos cables, ¿no? Este elemento podría moverse horizontalmente y podría girar también. Podría hacer las dos cosas, ¿no? Entonces, como puede hacer las dos cosas, es un apoyo móvil, ¿no? Seguramente es un apoyo móvil, por eso aquí es apoyo fijo y aquí es apoyo móvil. Porque yo si haría el mismo dibujo, yo podría hacer el mismo dibujo. No, tendría este apoyo fijo, esta barra rígida. Bueno, que estaría con dos cables, ¿no? Un cable acá y en un punto y otro cable acá, ¿no? Pudiera
Aquí una rótula y aquí otra rótula. Bueno, como sea. Y aquí otra rótula. Entonces, si yo le pusiera una carga acá, esto podría moverse, porque estos son cables, está colgado. Entonces podría bambolearse, ¿no? Pero aparte, porque está unido en un nudo, esto también podría rotar, entonces podría moverse, esto podría moverse y podría rotar. Entonces, lo único que no puede hacer es desplazarse verticalmente porque los cables estos le impiden. Entonces, obligatoriamente es un apoyo móvil, ¿no? Por eso es la diferencia entre apoyo móvil y es con tal como esté sosteniendo la estructura, ¿no? Eso es lo que hay que ver, cómo sostiene. Por eso es que yo puedo discretizar la estructura con apoyo móvil y con apoyo fijo, ¿no? Sigamos. Entonces, discretizando la estructura, tengo un apoyo fijo que tiene una reacción vertical y una horizontal, y un apoyo móvil que tiene una vertical. Y las cargas externas que actúan en los 10.000 y los 5.000. En primera instancia, lo que me interesa es sacar esta reacción y esta reacción. Más importante para mi caso, para lo que estoy estudiando, es la reacción BC. Entonces, tomando, si hacemos sumatoria de momentos en A, ¿no? Yo tengo 10.000 por su distancia, tengo BC por su distancia y 5.000 por su distancia. 10.000, sabemos que favor a las agujas de reloj, rotación a favor a las agujas de reloj es positivo y negativo es en contra de la aguja de reloj. Por eso es positivo, negativo, positivo, igual a 0. Entonces tengo que BC es 10.000. Si hago sumatoria de verticales, voy a obtener que BA es 5.000. Y si hago sumatoria de horizontales, voy a tener que HA es igual a 0. Esta fuerza es reacción. Con sentido contrario, se va a ir a hacer acción a estas dos barras elásticas que están sosteniendo, porque lo he cortado ahí. Entonces mi sistema queda barra 1, barra 2, y la reacción BC, que acá tenía sentido para arriba, tiene sentido para abajo, porque aquí es reacción y aquí es acción. Corto las barras igual como la anterior, la anterior vez. Corto las barras, ¿no? Corto la barra. No sale, hermano. No sale el banco. Ya, corto la barra y donde corto la barra reemplazo por N1 y N2, ¿no? En este caso también escojo tracción. Hago sumatoria de fuerzas verticales, hago sumatoria de fuerzas horizontales y voy a tener N1 y N2. Sumatoria de fuerzas verticales y horizontales siempre han hecho, por eso no necesito enseñarle a poner la ecuación, ¿no? Si es vertical va a ser seno y si es horizontal en este caso va a ser coseno. Y soluciono el sistema de ecuaciones y obtengo que internamente esta barra está trabajando tracción y la otra tracción. Y con eso he solucionado lo que me solicitaron, ¿no? Bueno, por eso le decía, este es un tema sencillo, pero es necesario dárselo porque después vamos a aplicar en mecánica de los materiales. Otro tema importante que generalmente primero hacen vigas, pero yo prefiero irme con los elementos sencillos primero, es cercha y armadura, ¿no?
cerchas o armaduras que se llaman, ¿no? Una armadura es una estructura formada por un conjunto de elementos de barra, colocada de forma de triángulo, unido mediante nudos o pasadores sin fricción, de tal manera que sus elementos solo puedan contener fuerzas normales axiales internas. Si yo tengo, ¿por qué es triangular y por qué no es rectangular? Al ser rectangular, si yo le aplico una fuerza a este elemento, se va a hacer muy deformable este elemento. Si yo la hago la estructura triangular y le aplico una fuerza, el elemento se va a deformar mucho menos. Entonces, el sistema es poco deformable. Entonces, yo lo que estoy buscando es un sistema poco deformable. Entonces, por eso es que nosotros obligamos a hacer los elementos de forma triangular. Generalmente, este tipo de elemento se ocupa para dos cosas. Se ocupa para techo, que ustedes lo han visto, las cerchas que conocen, ¿no? Y hay sin fin de formas y tipo de cerchas que puedan aplicar, ¿no? Son, con tal como pongan los elementos, las más conocidas son las armaduras de Finn, Plan, Home, Warner, ¿no? Que son, y también ocupo estas armaduras para puentes. Ustedes lo han visto en el puente que va al Río Grande a Pailón, el ferroviario es una estructura reticular, ¿no? El ferroviario, ¿no? Y también el que iba a Vapor, el Eisenhower, también el que va a Warner, son estructuras reticulares para puentes, que son muy comunes en puentes emplearlas, ¿no? Y también hay distintas formas de tipo de estructura de puentes, ¿no? Pratt, Home también, Warner, Baltimore, Truss, ¿no? Bueno, entonces, nosotros lo que vamos a estudiar son cerchas isostáticas. Entonces, hay algunas condiciones que tienen que cumplir estas cerchas para que sean isostáticas, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a definir como R al número de reacciones de apoyo que tenga. En este caso, si fijamos esta fecha, el número de reacciones va a ser un horizontal, un vertical, y un vertical va a tener 3. Número de barras, tenemos que contar cuántas barras tiene, ¿no? Y número de nudos, que son estos nuditos, los redonditos, son los números de nudos, ¿no? Pueden ocurrir 3 casos, ¿no? 3 casos. Que el número de reacciones con el número de barras sea menor que 2 veces el número del nudo. Es decir, que el número de incógnitas es inferior al número de ecuaciones, quiere decir. Entonces, estas estructuras, estas cerchas, automáticamente son cerchas hipostáticas. No se las puede calcular. ¿Estamos de acuerdo? Cuando las reacciones más el número de barras sea igual a 2n, estas armaduras son isostáticas. Tiene igual número de ecuaciones que incógnitas. Esta afirmación sencilla nos permite afirmar que la armadura es isostática, porque podemos tener la asociación interna con los trazos hiperestáticos, ya bueno, es el lugar aparente, ¿no? Bueno, pero esta es una alternativa que no siempre se cumple. Es una alternativa necesaria, pero no suficiente, pero es una barra isostática, ¿no? Y cuando tiene más, es una barra hiperestática, que eso no nos interesa ahorita calcular. Entonces tenemos 3 soluciones. Cuando sea menor, no calculamos porque no tiene solución. Cuando es igual, tiene solución y vamos a calcular. Y cuando es mayor, no vamos a calcular porque es hiperestática, y ese es otro tema de otro curso que no nos interesa.
¿no? Entonces, en resumen, podemos afirmar que R más B es una condición necesaria y suficiente para que la armadura sea hipostática, que no podemos calcular. Cuando es igual, es una condición necesaria, pero no suficiente para que una armadura sea isostática. Es necesario un análisis específico de la armadura. Y cuando es mayor, es una condición necesaria, pero no suficiente para que sea una armadura hiperestática. Es necesario un análisis específico de la armadura. Los A y C no me interesan. No me interesan. ¿Ya? El que me interesa siempre es comprobar el B, que se cumple el B. Supongamos una armadura sencilla, ¿no? Ya. Lo que tengo que comprobar es si esta armadura es isostática. Entonces, lo que tengo que hacer, voy a seguir los siguientes pasos. Lo primero que voy a hacer es verificar la condición necesaria, pero no suficiente. Entonces, yo para comprobar esto tengo que, reacciones son 3, número de barras, si las cuento, son 15, y nudos son 9. Y tengo una sola chapa, ¿no? Y ahorita le voy a preguntar una sola chapa que ustedes lo han visto en Isóteres. Entonces, si yo reemplazo en la ecuación, me va a dar que cumple. La isostaticidad interna, tengo que comprobar que todas las barras forman triángulos. Esa es la isostaticidad interna. Yo tengo que comprobar que siempre las barras están formando triángulos. Si no hay una barra que no forma triángulo, no tengo isostaticidad interna. Entonces, esa barra, si bien es cierto que cumple la condición 1, no va a ser isostáticamente interna. Y la isostaticidad externa, nosotros sabemos que la fórmula es chapa más 2 igual a reacción, aunque esta no es suficiente también, pero se verifica que 3 y 3 cumplen, y además no se mueve, entonces yo lo veo que es isostática, ¿no? Entonces podemos decir que esta armadura es isostática. El mismo ejemplo, pero ya fíjense que acá va a cumplir la primera, pero que no va a cumplir la isostaticidad interna porque no forma triángulo. Entonces, si yo lo hago la condición, me va a cumplir 18. Pero si analizo internamente, no cumple, porque no todas las barras forman triángulo. Entonces, no cumple. Entonces, esta es una armadura hipostáticamente interna. Internamente es una armadura hipostática interna. No la puedo calcular. Ahora, miremos esto. Aquí cumple los 18 en la isostaticidad, la condición necesaria. Cumple también, porque todas las barras forman triángulo. Todas las barras forman triángulo. No hay una barra. También cumple con la isostaticidad externa. Fíjense, cumple. Si yo la pongo la ecuación, cumple. Pero cuando vengo y veo 3 apoyos. Si yo le pongo una carga horizontal, esta estructura se va a mover horizontalmente. Entonces es hipostáticamente aparente. Aunque cumple todo, es hipostáticamente toda una armadura hipostática externamente, porque lo que no está, estos apoyos no están garantizando que mi estructura no se mueva horizontalmente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso es hipostáticamente externa. Si este apoyo haya sido un apoyo fijo, sí se haya trancado, ¿no? Pero como no es apoyo fijo y tengo cargas horizontales, yo tuviera cargas horizontales, esta chapa es hipostáticamente externa, ¿no? ¿No? Aquí tengo una armadura, fíjense, es triangular, es bonita, todo es triángulo, pero cuando hago la ecuación la condición necesaria no suficiente para saber si es hipostática, no cumple. Entonces esta armadura se la puede resolver, pero es hiperestática, y para nosotros todavía no vamos a aprender
a resolver las armaduras hiperestáticas, ¿ya? Entonces no nos interesa para calcular, ¿no? Lo demás cumple, ¿no? Bueno. Nosotros en este curso vamos a aprender, vamos a estudiar. Hay un sinfín de métodos, hasta gráfico numérico, que podemos estudiar para determinar las fuerzas internas de las barras. O sea, hay numérico, hay gráfico numérico, hay matricial. Nosotros vamos a aprender dos métodos, lo que son los más sencillos. El método de los nudos y el método de Richter, ¿no? Supongamos una cercha cualquiera, ¿ya? Nosotros hemos dicho, tracción siempre van a ser las fuerzas que salen de los nudos. Si las fuerzas salen de los nudos de cualquier barra que tengamos, salen de los nudos, va a ser tracción. Y si entra en los nudos, va a ser compresión. Estas están saliendo, esta está saliendo de tracción, y esta es compresión. Eso siempre es así, ¿no? Barras tracción, barras compresión, ¿no? Y aquí hay el equilibrio lo que tenemos que determinar es el equilibrio interno, tenemos que determinar de la armadura. Tenemos que saber si están comprimidas o traccionadas y qué valor trabaja en cada fuerza. Para eso vamos a seguir dos métodos, que esto lo vamos a dejar para la próxima clase, para que ya no los aburra, porque las clases muy largas de mecánica de los materiales o diré de isostática son pesadas. Entonces, yo se lo voy a pasar el apunto ahorita, se lo voy a pasar este capítulo para que vayan estudiando, para que lo vayan mirando y va a ir con todo el otro desarrollo de lo que vamos a pasar la próxima clase, la clase del día jueves, ¿ya? Que es que lo que no me interesa, no el jueves, no el cronograma del jueves van a ser ayudantías, ¿no? El otro martes vamos a pasar esta parte de acá, pero lo van a ir teniendo, ¿ya? Con eso vamos a concluir por hoy día la clase. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta que les pueda hacer sobre el tema que hemos pasado. Bueno, quiero mencionarles, las personas que entren después de 10 minutos que empieza la clase, no lo voy a dejar entrar. Hoy día he dejado entrar a algunos, ¿no? Algunos que se atrasaron un poco más. Y hay otros 3 que están ahí, Calizaya, Jansen, Barón y Ellison Flores, que están ahí esperando entrar. No han ingresado, no han ingresado al curso eso, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta sobre el tema que hemos visto. ¿Una duda, alguna pregunta? Bueno, silencio absoluto, no hay ninguna pregunta. Yo tengo una pregunta, ingeniero. Al principio de los objetivos decía árboles. Ahí me perdí, no sé. A ver, los árboles son elementos sometidos a torsión, son barras sometidas a torsión, eso quiere decir árboles. ¿Ya? Se le da el nombre de árboles a las barras sometidas a torsión. Se le da el nombre de árboles porque generalmente son circulares. El árbol de leva, por ejemplo, es una movilidad, ¿no? ¿Ya? Son elementos de sección circular sometidos a torsión. Eso es lo que quiere decir. Ese es el árbol. Ya. Gracias. ¿Algún otro? Disculpe, docente, una pregunta. Era relativa a la multiplicación que se había hecho, que era la carga por la longitud. Tenía la duda porque ambas tenían, se podría decir, la misma dirección. O sea, la carga tenía una dirección vertical y la distancia estaba de forma vertical. Sí. Y era una multiplicación, y ahí como me chipé un poco porque normalmente eso lo veo casi en tema de momentos, ¿no? No, porque, a ver, cuando tenés una carga distribuida,
cuando querés, sobre una viga, que han visto esto, ¿cuál es tu multiplicación que haces para representar la resultante? La carga por la distancia, ¿no? Obviamente, entonces aquí ¿qué estás haciendo? Para que sea fuerza, esa carga distribuida, para que sea fuerza, se carga por distancia. La diferencia acá que es por peso propio, entonces tiene que ser carga por distancia vertical. Y no siempre la carga tiene que ser perpendicular a la distancia. No, porque no es viga. No es viga, es columna. Ya, gracias. A ver, ¿cómo haces si te colgas de los pelos, más o menos? No te cuelgo de los pelos para calcular tu peso. Es la longitud vertical, ¿estamos de acuerdo? Es lo mismo, está distribuida la carga en todo, porque es parejo, porque la sección es una sola sección constante, entonces está distribuida, pero es por una longitud. ¿Ya? Es lo mismo. No sé, otra consulta. Entonces, ingeniero, ¿me escucha? Buenos días. Sí, Renato, te escucho. Sí, buenos días, ingeniero. Entonces, para las barras, como vimos en un inicio, el valor de la carga Q, digamos, para hallar en dicha barra, ¿verdad? La hallamos mediante el área por el peso específico del material. Es el peso. ¿Cómo hallas el peso de cualquier pieza? Es gamma por volumen. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Es gamma por volumen. Pero ese volumen, si la sección es paralelepípeda, o sea, no, la sección, el volumen es paralelepípedo, ¿no? Va a ser base, alto, ancho, si quieren, ¿no? O sea, la superficie sobre la longitud, ¿no? A por B por altura, ¿no? Siempre va a ser, ¿no? Área por longitud va a ser, ¿no? Entonces. Área por longitud por el peso específico, ¿verdad? Claro, área por longitud por el peso específico. Porque, bueno, también, digamos, el peso, digamos, de ese cuerpo rígido vendría a ser representado por o sea, el peso propio vendría a ser representado por una carga distribuida, ¿verdad? Sí, pero una carga distribuida vertical, ¿no? Claro, o sea, la transformamos en una carga. Yo lo estoy trabajando verticalmente, ¿no? Okay. Si lo pongo horizontalmente, tenía que ser horizontal, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Perpendicular a la barra, ¿no? Y es la carga de las vigas que ustedes generalmente hacen distribuidas, ¿no? Sí. En este caso es vertical, nada más. Ok, gracias, ingeniero. Ya. ¿Alguna otra consulta? Por eso es que se hace, pues, ¿no? Por eso este ejercicio es importante, ¿no? El primero. Por eso la Q, yo determino la Q primero. Yo hago W peso es igual a gamma por volumen, pero el volumen es igual al área de esta sección, al área de la sección por la longitud. Entonces, el gamma por el A es el Q y el L es la longitud. Entonces yo Q es igual, si es 1 por 1, aquí era 1 por 1 el área donde nosotros que A es 1 metro, por eso es 1 por 1, por eso viene 8.000, 1 por 1 es 8.000 kilogramos metro, ¿no? Entonces por su longitud en este caso es 2 metros, entonces por eso es Q por longitud, los 8.000 por 2 son los 16.000, va a ser igual a B, pero la Q es 8.000 y depende de la longitud, por eso cuando yo estoy en la cabeza de arriba no pesa nada, pero voy bajando, va pesando más, hasta que llega al total del elemento. Por eso aquí es
es 0 y aquí es máximo, digamos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que ha sucedido. Eso es lo que tenemos. ¿Ya? No sé, ¿otra consulta? Bueno, si no hay más consultas, yo se lo paso inmediatamente, se lo voy a pasar la información y nos vemos el día martes. Gracias a todos, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta luego.